a leer el versículo más emblemático de Segunda de Corintios, es el versículo 17. Yo sé que ustedes se lo saben de memoria, pero pues como para no darnos de mucho, lo vamos a leer mejor. Bien, para que dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Amén. Señor, yo te pido que tú bendigas tu palabra, Señor, y que tú nos uses para tu gloria, Señor. Te pido, Señor, tu bendición, y te pido, Señor, que tú nos bendigas y que tú nos hables y nos enseñes, que tú nos transformes con tu buena palabra. Amén. Bueno, hoy yo quiero hablar de un tema que se llama despiértate, no te duermas. Si le puedes decir al que está al lado: despiértate, que no se duerma, papi. Eso, despiértate, no te duermas. Que se despierten los valientes. Y ese es como un primer mandamiento de la guerra, yo creo, estar despierto, porque que está dormido, pues creo que camarón que se duerme se lo traga un cocodrilo, porque ¿cómo se va a quedar dormido? Bueno, el punto aquí es que hay tres cosas que tenemos que hacer para cumplir nuestra misión en esta vida. Tres cosas, nuestro propósito de vida. Y lo primero que vemos nosotros es nuestra actitud. Lo primero es la actitud. Y la actitud son tres cosas también. En la actitud, lo primero que yo tengo que entender es que si yo soy de Cristo, yo soy una nueva criatura. Si yo soy de Jesús, yo nací de nuevo. Si yo soy de Jesús, tengo una identidad que no es la que era antes. Esa identidad del pasado y la vergüenza del pasado quedó atrás. Dice la Biblia que el que está en Cristo, lo que leímos en la Reina Valera, nueva criatura es, las cosas viejas quedaron atrás. De aquí en adelante todo es hecho nuevo. Eso se llama nueva identidad. Quiere decir que ya no soy lo que fui, que ya no vivo en la vergüenza que viví, que ahora soy hijo de Dios. Ya no soy el fracasado, ya no soy esa persona pecadora que andaba haciendo lo que no era, ni ya soy esa persona sin propósito, confundida. Ahora que estoy en Cristo, he nacido de nuevo. Ya no vivo de mi pasado. Porque es que a veces uno se queda pensando en el borrachín que fui, en el fracasado que fui, todo lo que me dijeron a mí, que yo era un ladrón, un bruto, un menso, un mentiroso, y se le queda a uno eso. Bueno, ya no eres ese, tú ya no eres ese. Eres nueva criatura en Cristo. Es lo primero, tu identidad. Eres amado. Tienes una identidad que tienes el sello de Dios. Que eso es lo primero para cumplir mi propósito en la vida. Lo segundo que yo tengo que entender, además de entender mi llamado, es entender que ahora que estoy en Cristo, yo tengo una misión de Dios. Y dice la Biblia que yo tengo un maravilloso mensaje, que es reconciliar a la gente con el Señor. Y esa es mi tarea. Mi tarea es ayudar a que el mundo se reconcilie con Dios. Dice la Biblia así en capítulo 5 de Segunda de Corintios: y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros.
hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Así que ahora ya tengo un propósito. Mi meta en la vida es ser bendición para este mundo y que la gente se reconcilie con Dios. Esa es tu misión. Dios te ha hecho a ti, te ha dado a ti una misión, y tu misión es hacer que mucha gente se reconcilie con Dios. Pero número 3, Dios también te ha dado un nombramiento y ya has sido nombrado. De pronto no ves tu nombramiento, de pronto aquí no dice el rango que tienes, pero tú tienes rango. Tienes aquí insignias en tus hombros. ¿Te has visto tus insignias? Tienes que colocarte tus gafas de rayos ultra espirituales. Uno se las coloca y uno, oh, mira, tengo insignias, oh, tengo un rango, tengo un nombramiento. Y yo no sé qué dirá en tu pecho, allí en tu estandarte, en tu insignia, ¿qué dice? De pronto ya no eres soldado raso, ya fuiste nombrado subteniente, gloria a Dios, del ejército del cielo. Eres embajador, dice la Biblia. Pero en la Biblia eres un embajador militar. Eres un representante del cielo. Tú representas la majestad de Dios. Tú representas la autoridad de Dios en la tierra. Tú representas la fuerza de Dios en este planeta. Tú la representas aunque no te lo creas. Tienes ese nombramiento, ese llamado, y tienes esa autoridad y esas insignias. A veces no lo vemos, no lo creemos, pero es una verdad para ti. Así que entendiendo eso, tú vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Una identidad nueva. Ya no soy lo que fui. Que es que yo fui el más desaplicado de la clase, siempre copiándome, fotocopiadora, copiador, pero brutal. Ya no. Ya ahora soy un hombre inteligente y voy a hacer cosas grandes. Eso fue atrás. Ya no soy el mentiroso que fui, el vago, el infiel. Soy un hombre nuevo, una mujer nueva. Pero además tengo propósito, una meta, sé para dónde voy. Pero además he sido llamado, he sido nombrado por Dios. Y ese es lo primero que tengo que tener. Se llama una actitud nueva en Cristo. Una actitud nueva. Y teniendo esta nueva actitud, vamos a la segunda parte, porque segunda de Corintios además habla, además de la actitud, tiene que ver con guerra. Lo segundo es tiene que ver con la guerra en la que estamos envueltos. Así que acompáñame a segunda de Corintios capítulo 10. Yo sé que tú también te lo sabes, esto es lo más famoso. Y aquí vamos a ver las armas que tenemos en Cristo. Dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez, dejamos ahí. Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Para cumplir nuestro propósito en la vida, tenemos que entender las armas que tenemos. Primero es la actitud, una nueva identidad en Cristo, una misión y también un nombramiento. Pero también tengo que entender que tengo armas, las armas. Y aquí está hablando que tenemos armas poderosas en Dios. En la Reina Valera dice: porque las armas de nuestra milicia son ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios. Y son poderosas para 4 cosas, dice la Biblia, para 4 cosas. Y ya las leímos allí. Dice, primero, son poderosas para, dice ahí, derribar fortalezas del razonamiento humano. 1. Número 2, poderosas para derribar filosofías y argumentos falsos. Número 3, son poderosas para derribar toda arrogancia y altivez que se levante contra Dios. Y número 4, son poderosas, dice allí, para agarrar todo pensamiento rebelde y llevarlo a Dios. Miren lo que estamos hablando. Estamos hablando de una guerra invisible.
Y estamos hablando de que tenemos una pelea contra seres invisibles. Y estamos hablando de que nuestras armas son invisibles a este mundo, pero son poderosas. Estamos hablando de rebeldía. Fortalezas quiere decir testarudez. Testarudez es la persona terca, terca como una burra. Eso. Bueno, testarudez, terquedad, altivez, orgullo, rebeldía. Esas son nuestras armas. ¿Usted podrá pelear con eso con una pistola? ¿Contra la rebeldía, por ejemplo? No. ¿O cómo va a pelear usted contra, no sé, el orgullo contra una pistola? No. Y el problema es que ningún arma carnal funciona para esta guerra. Y esta es la verdadera guerra que nosotros vivimos. Por eso los únicos que tienen esas armas es el pueblo de Dios. Por eso los únicos que pueden salvar a Colombia es el pueblo de Dios. Por eso los únicos que son peligrosos realmente en Colombia es el pueblo de Dios. Somos peligrosos para el diablo. Y somos los únicos. Es que nadie más tiene estas armas, nadie más. No las tiene el presidente, no las tiene la policía, no es con ejércitos, no es persiguiendo a los ladrones, no es los políticos corruptos. Es algo más, es algo más. Es una guerra invisible. Y este es el punto. Miren lo que está hablando. Son falsas ideologías. Allí lo está diciendo. Fortalezas, dice, fortalezas de ideologías falsas. Fortalezas en el razonamiento. Fortalezas quiere decir testarudez, arrogancia, altivez, rebeldía, pensamientos. Es que el punto está en los pensamientos. La guerra está en los pensamientos. Saque una persona de las drogas a punta de gritos. Bueno, no más. Y ahí se le va a acabar la voz a usted y se va a quedar afónico. Y va a llorar y desespera al otro, y el otro más rápido se va para las drogas. ¿Por qué? Porque lo desesperó. Porque es que no es así, ni es a los puños, ni a los juguetazos, ni a los varillazos. ¿Cómo lo hace para cambiar? ¿Cómo? Hágalo, cámbialo. Es algo espiritual, es algo invisible. Ahora, yo lo que veo es que nosotros como pueblo de Dios tenemos que despertar a la misión que Dios nos ha llamado. Y que no podemos seguir dormidos, porque soldado que se duerme pierde la guerra y el enemigo viene y hace lo que quiera. Y aquí hay centinelas en este país, aquí hay guerreros. Y yo no sé, yo creo que primero que veo es tener una actitud y entienda que a usted le dé dolor de patria, pero a veces no sé por qué, a veces estamos como adormilados y el adormecimiento es lo peor. Yo no sé si usted entiende que la guerra que vivimos nosotros es una guerra invisible. Y yo sé que si usted es cristiano, usted lo entiende. Si no es creyente, le cuesta dificultad de entender. Solo por poner un ejemplo, la guerra que estamos viviendo. Esta Colombia que está sumergida en tantas cosas, dentro de poco serán elecciones para presidente, para Congreso de la República. Pero llevamos muchos años de violencia, de sangre, de corrupción política, de tanta cosa, de pobreza, de fracasos como nación. Y usted se pregunta por qué, pero creo que ya todos lo sabemos. Es una cuestión espiritual, invisible. Solamente para poner un ejemplo que siempre que hablo me recuerdo de noticias. Esta guerra que pasamos, guerra de narcotráfico, paramilitares, guerrilla. Usted se da cuenta que todos estos guerrillerosos, comandantes y jefes paramilitares degenerados, todos estaban rezados y cruzados. Si ve que no es una guerra, no sé si me hago entender, esto no solamente es una cuestión de ejército. Siempre que capturaban al comandante paraco o guerrillero, el primero que moría, al primero que daban de baja, era al brujo que lo había rezado, que lo había cruzado y no le funcionó. ¿Por qué lo daban de baja? Por bruto, porque no le sirvió la brujería. ¿Cómo así que le hizo menjurjes y todo y ¡pum! Y me matan al pluma? Me mataron al pluma, papi. O sea, no sirvió. Primero que salía corriendo en esas operaciones, el primero que buscaba escondite, el brujo.
Eso sale hasta en todas las series que hubo aquí, salía eso, en los reportajes de los periódicos. Eso es una realidad, es que no es mentira, no es fantasía. Esa fue nuestra guerra. Todos estos piscos andaban cruzados. Lo leía uno hasta los informes de la fiscalía cuando declaraban esos matones. Me acuerdo un matón declarando, y en el informe de la fiscalía quedaba ya que mandó a pelar a uno de sus, no sé, a un pisco allá, pero el tipo estaba cruzado y que por más bala que le dieron no le pasó nada. ¿Qué le tocó hacer al matoncífero paraco este? Mandó a picarlo. Cuando yo leía eso, yo decía, uy, qué cosa tan diabólica. O sea, qué cosa tan diabólica. ¿Cómo así que no le entraban balas, dicho, en una fiscalía por un asesino de estos? O sea, ¿será que el hombre estaba alucinando? ¿O eso sí podrá ser verdad? Lo que sí es cierto es que todos esos piscos andaban cruzados. Así era. Algo tenían. Es una cuestión invisible. Esa es la guerra verdadera. Es que es una guerra verdadera. O dígame si no, aquí país lastimosamente narcotraficante, reconocido mundialmente, y que todos nuestros dolores ha sido por ese caldo de cultivo, el narcotráfico. Pero a ver si no ha habido un narcotraficante así que le dicen una apuesta, como la apuesta que dijeron, una apuesta con el rapero. Bueno, aquí sí no es diferente, que le dijeron a uno una apuesta: encuentre un rapero que no esté tatuado, me dijeron un día. Pero vea, yo sí lo encontré, Jonathan, que no estaba tatuado, nuestro rapero. Pero encuentre un narcotraficante que no haya tenido algo que ver con lo oculto, que no haya estado en la santería, rezado, o haya traído algo de por allá de Haití o de Cuba. Encuentre uno, a ver si lo encuentra. Y no lo encuentra. Todo narco aquí en Colombia tenía sus rezos con el mundo del oculto. ¿Por qué? Y usted dice, ¿por qué problema con Colombia el narcotráfico? Sí, claro, eso tiene un trasfondo espiritual que solo lo entiende aquel que ha nacido de nuevo. Que esto no lo entiende el que no ha nacido de nuevo, lo entiende usted que ha nacido de nuevo y conoce de esto que estamos hablando. O sea, hay un mundo espiritual real. Es la guerra que estamos viviendo. Yo estaba leyendo un libro que se publicó, creo que ayer o antier, bueno, en estos días pasados, y le estaban haciendo allá en las noticias sobre el libro, y estaba hablando sobre la tragedia de Venezuela. Y bueno, eran unos escritores allí sobre la tragedia de Venezuela, y algo hay más allá. Y después encontré algo que me acordé yo, que me había dicho un misionero que vino hace unos, pues es aquí de la iglesia, pero él estuvo en Venezuela de misionero hace unos 4 años, yo creo, o 5 años. Y él me decía: pastor, ya sé por qué Venezuela está en las que está, por qué está en la inmunda. Yo dije, ¿pero por qué? Por el bárbaro del Chávez ese. No fue por ese bárbaro, no, por el brutísimo del Maduro ese y el cabello ese, no, tampoco por esos. Entonces, ¿por qué está tan mal si no fue por esos piscos? Dijo, no, lo descubrí. Yo estuve de misionero allá como 1 año y ya lo sé. Y yo, oh, qué bueno. Y me decía que es por las 3 potencias. Yo, las 3 potencias, ¿y qué es eso? Sí, las 3 potencias, 3 potencias. Mire, sacó de la billetera y me mostró los billetes. Mire los billetes de Venezuela, están las 3 potencias. Las 3 potencias es la India María Leonza, el negro Felipe y el cacique indio Macaipuro. Las 3 potencias, los 3 brujos más potentes o entidades espirituales más poderosas. La brujería en los billetes de Venezuela. ¿Sabe que cuando usted imprime unos billetes, usted está declarando lo que más honra en un país? Lo que usted honra, y allí quedan. Son tan malos esos potencias que esos billetes se devaluaron en menos de nada y ya los acabaron. ¿Cómo serán de malos? Donde ponen la mano pudren lo que sea. Increíble. Ahora, usted dice, ya entiendo, ¿en qué anda Venezuela? ¿En qué la metieron? ¿Por qué cayó a donde cayó? 6 millones de personas que salgan huyendo de su país, caminando como caminaron esas personas. Eso es porque usted lo van a matar. Es que no hay otra razón. Y que usted tenga que salir con sus hijos caminando yo no sé cuántos meses con hambre, viviendo en las carreteras y huyendo de su país, 6 millones de personas.
Eso no es cualquier cosa, eso no ha ocurrido en cualquier lugar. Eso es una cuestión diabólica. Eso no tiene otra explicación. Ahora, claro que hay un trasfondo espiritual. Y estaba recordando yo para que entienda que esta es una guerra invisible. Y a veces no la entendemos. No, tampoco, no hay que ser tan fanático. Que Colombia también le ha pasado lo mismo, lastimosamente, también. Nuestras autoridades gobernantes lastimosamente han estado metidas en mucha superstición y ocultismo. Un presidente de la República tomó posesión frente a brujos y le hicieron todo un ritual, le dieron un bastón, el bastón de mando, bastón de brujos, y le hicieron toda una serie de sortilegios y baños. El 7 de agosto, día de su posesión, antes de estar a las 3 de la tarde frente al Congreso de la República, allí en Bogotá, en el Capitolio Nacional, antes de jurar allí, juró primero frente a unos brujos, y el mismo 7 de agosto, el mismo día de su posesión, estaba allá en todo un ritual que fue a un municipio llamado Dibuya, frente a todos los mamos y autoridades. Mamos son brujos en el mundo espiritual, recibiendo como así tituló el periódico El Tiempo, la posesión espiritual del presidente de la República. Y eso lo publicaron todos los medios de comunicación. Y nosotros pues como nada, no, pues tampoco. Es que eso es nuestras tradiciones ancestrales. Sí, claro, eso tiene un poder. Si usted sabe algo de si es de la Biblia, de cosas espirituales, de historia, usted sabe lo que es un bastón de mando. Faraón tenía 2 cetros: el cetro del poder temporal y el bastón del mago. El bastón significa el poder espiritual. Ahora, yo me pregunto si eso tendrá consecuencias frente a una nación como Colombia. Entienda que un presidente no solo es un jefe de gobierno, es un jefe de Estado. El jefe de Estado nos representa a todos nosotros, independientemente si estoy o no de acuerdo con su gobierno. Nos representa ante la comunidad internacional y ante todo lugar. Él es el representante de todo el Estado de Colombia, no solo del gobierno. Y que un presidente haga esto tiene implicaciones espirituales. Increíblemente, otros presidentes también han tenido estas situaciones de superstición, casi todos. Y nos preguntamos si esta guerra, o en esto que estamos en Colombia, es porque somos muy robadores, muy brutos, muy violentos, muy narcotraficantes. Esto tiene un trasfondo, y solo su iglesia tiene las armas de Dios para bendecir a esta nación. Nadie más la tiene. Te podrá votar, y hay que votar bien, Dios mediante, votemos bien, Señor. Pero mi hermano, no es el próximo presidente que venga, es la iglesia, es usted. Dios te da armas poderosas. Miremos estas armas, solamente para mirarlas rápidamente. Acuérdate, 2 de Corintios 10. Vuelvo a leer, dice así: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos, filosofías falsas. Destruimos obstáculos de arrogancia, de altivez, que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes, la rebeldía, y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Por eso somos poderosos, porque tenemos armas poderosas. El diablo lo sabe. Ahora, si tú vas al libro que más habla de guerra, que es Efesios, y tú tienes allí un capítulo muy famoso que habla sobre la guerra espiritual. Efesios capítulo ¿qué? ¿Capítulo qué? Ustedes se lo saben. No se hagan. ¿Capítulo qué? Ah, sí saben, muy inteligentes, muy bien. Bueno, Efesios capítulo 6 habla de esta guerra. Y acompáñenme allí en el versículo 12. Efesios 6:12. Efesios 6:12. No luchamos
contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos. O sea que hay gobernadores malignos, ¿sí sabía eso? O sea, hay un gobierno paralelo al lado del gobernador aquí del Meta. Y hay un gobernador maligno, paralelo, invisible, usted no lo ve. Igual que el alcalde, igual que un presidente maligno. ¿Sí? Hay un gobierno maligno. Mire, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de ese mundo tenebroso, contra espíritus malignos en lugares celestiales. Por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Yo solo quiero mirar algo sobre esto. Aquí está describiendo contra quién peleamos. Eso se llama la guerra, es el punto número 3, la guerra. Primero la actitud, las armas poderosas, la guerra. Miren ustedes que esta guerra es una guerra contra enemigos invisibles, pero que tienen autoridad y tienen gobierno. Ejercen gobierno, o sea, influyen. En realidad sí influyen. Tienen poder para cambiar las cosas. El enemigo viene a robarle, a robar, a dañar, a destruir, a maldecir, a confundir, a traer peleas, a traer daños, muerte, enfermedad, caos. Eso viene el enemigo. ¿Y quiénes son los únicos que pueden ponerle en freno a eso y enfrentar al enemigo y darle su tramojazo? ¿Quiénes son los únicos? El pueblo de Dios. Tienen armas poderosas. Tenemos armas poderosas. Pero si andamos dormidos, el enemigo es un ladrón que nos va a robar. Y yo he visto personas que el enemigo viene y como que si uno acá y le mete la mano al enemigo y ¡plum!, se le llevó el billetico de 50. ¡Ay, mi billete se me robaron! ¡Ah! Pues en vez de gritar, agárrenlo, no se deje robar. Pero se dejó robar porque estaba dormido de pronto. O así se le llevaron, no sé, se llevaron a un hijo. Oiga, se me llevaron al hijo. ¿Cómo así? ¡Ay, Dios mío, este mundo sí es malo! Pues hombre, haga algo. ¿Cómo así que se le están llevando el hijo? No deje. Estábamos estudiando en Isaías capítulo, creo que era, bueno, en la escuela bíblica. Les animo a que se inscriban en la escuela bíblica. Y en Isaías, ahí habla un pasaje que ellos estaban por su pecado con los ojos morados, las heridas abiertas, estaban despelucados, todos acabados, arrugados, golpeados, magullados, heridos, molidos, vueltos nada. Y diciendo, ay, ¿por qué será que nos vienen estas cosas? Como que no se dan cuenta. Y a veces como que uno no se da cuenta. Yo recuerdo, y yo siempre les cuento, es que a mí me causó mucho, pues yo no sabía si reírme o llorar. En la casa de restauración pasan cosas chistosas. Entonces allá están los chicos tratando de salir de la droga, ¿no? Tratando de salir de la droga. Ahí tienen que hacer unas terapias, ¿no? Ellos tienen que hablar de sus cosas. Y hay un punto, el primer punto para salir de las drogas, primer punto, primer paso, se llama reconoce tu problemática. O sea, reconoce que tu vida se ha vuelto ingobernable y que tú no puedes salir por ti mismo. Ese es el primer paso solo. Entonces ellos tienen que reconocer, sí, yo estoy mal, mi vida se ha vuelto así, era no sé qué, y así van uno por uno. Y llegó el que estaba más mal de todos, que llegó allá así, como ellos llegan así, y allá sin dientes, flaco y ojeroso y sin ilusiones. Bueno, y él miró a todos. Entonces le llegó, ¿y tú de qué estás mal? ¿No? Como habla, ¿no? Dice, pues no, mira que yo no estoy tan mal, yo estoy lo más de bien. No, los que están mal son todos los demás. Yo pensé, pero este no se ha visto ni en un espejo. O sea, ¿cómo es posible que me vaya a salir con ese chiste? Yo, no. Pues sí, pues más o menos, pero no, tampoco tan grave. Pues no, yo estoy aquí, pero como por pura misericordia con nosotros. Estaba allí yo, bueno, muy agradecido que nos acompañe. Y bueno, no, me voy, no estoy tan mal. Es que la gente la monta mucho. Hermano, dése cuenta de que el enemigo causa estragos.
No se deje. Es que lo primero es ser uno ciego. Lo primero es ser uno ciego para que el enemigo le haga lo que uno quiere. ¿Cómo es posible que usted no se dé cuenta? O sea, ¿cómo es posible que usted no se dé cuenta que a sus hijos le está llevando la droga? Que los está agarrando allá un internautico del internet, lo está atrapando y le agarró la mente, lo secuestró a su hijo mentalmente. Y usted no se ha dado cuenta que tiene un hijo secuestrado. ¿Cómo es posible? Que su matrimonio se está destruyendo y usted tranquilo. No, tampoco está tan grave, tampoco. No, todo bien, ahí voy. Pues sí, flaco, pero ahí voy, estoy bien. ¿Cómo es posible eso? Que el país esté mal, no, pero yo no lo veo tan mal tampoco. Y que mañana no, Dios no quiera, vayamos a desembocar en una Venezuela y la iglesia durmiendo. ¿Dónde estaba la iglesia de Venezuela? ¿Dónde estaba? Increíble. No, tampoco veíamos la cosa tan mal, todo bien. Ese es el problema, despertar, es despierte. Por eso dígale al lado, no te duermas, papi, despiértate. Que ese es el punto. Bien, ahora yo quiero que revisemos unas palabras. Ayúdame a revisar esta palabra de Efesios capítulo 6. En el versículo 13 dice: después de haber leído, vuelvo a repetir, porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de ese mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Versículo 13. Escucha esta palabra. Por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Yo quiero que revisemos esa palabra resistir. Esa palabra en griego que tenemos que resistir al diablo es la palabra antitemi. Antitemis es la misma palabra para antihistamínico, quiere decir ponerse en contra. Ponerse en contra u oponerse firmemente. Es una palabra en griego que significa póngase de pie, resista, combata, no se deje, luche. Esa es la palabra. Póngase en contra con fiereza, firme, y haga retroceder lo que viene contra usted. Esa es la palabra anti. O sea, vaya en contra de eso y dele un tramojazo. Lo que yo veo ahí en la definición de esta palabra es que el mal es como una corriente continua en este mundo. Siempre va a estar empujando para arrastrarlo y para despojarlo a usted, y nunca va a parar. Eso es así desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Allí cuando llevamos a los bogotanitos aquí a la finca, nuestra primera sede deportiva, todos se metieron al arroyito y estaba crecido el arroyito, entonces estaban felices porque es que estaban rojos del calor. Así que nos tocó ponerle una cuerda. Juanito le puso una cuerda para que no se los arrastrara el agua y no se los llevara por allá lejos. Y ahí se agarraron allá y estaban contentos. Así es el mal, una corriente que empuja. ¿Hasta cuándo? Hasta que le quite toda la ropa y lo deja usted pelado y ahí lo deja nada, lo deja fregado. Siempre va a actuar así y nunca se va a detener. El mal no se va a detener. Ese es el poder del maligno. No sé si me hago entender. El mal, ahí sí como le dijo, el demonio no duerme. No, ni duerme ni nada. Él siempre va a estar allí, empujando. Quiere decir que mis hijos siempre van a estar en amenaza. Siempre. Que mi economía siempre va a estar en amenaza. Siempre. Que tu paz siempre va a estar. Mi patria siempre va a estar en amenaza. Siempre. Y el enemigo va a estar empujando hasta que lo logra. Y donde no encuentra resistencia se va a meter y va a entrar. Punto final. Es así. ¿Hasta cuándo avanzará? ¿Hasta cuándo? Hasta que haya alguien que se levante, se ponga firme y lo enfrente. De resto no se va a detener. Jamás se va a detener el mal. No se puede detener. Es una fuerza que no tiene poder de detenerse. Solamente alguien que se levante, lo resista, lo enfrente, el mal soltará y se irá.
Ha estado usted comiendo una carne asada bien rica y usted está acá y está un perro ahí. ¿Qué tal que el perro se le meta al plato y se le lleve la carne corriendo? Y usted, ay, me robaron, este mundo como es de puerco. ¿Cómo así ese perro tan malvado me robó la carne? ¿Sí? ¿Será por eso? No, porque usted estaba dormido, papi. ¿Cómo se dejó robar la carne? No sea tan dormido. No. Pero no podemos echarle la culpa al mundo. ¡Ay, qué mundo tan malo! ¡Ay, es que cómo hay de violencia! ¡Ay, es que mira, mis hijos los están convenciendo en las redes sociales, mugrosas redes! Pues no se deje, haga algo. Esa es nuestra tarea. Mi hermano, yo sí pienso que todo tiene que ver con despertar en esta guerra. El mal está actuando contra usted en este momento, siento decírselo, y contra mí. Si no me levanto yo a enfrentarlo, no va a retroceder. Es que se levanten los valientes y que se despierten, porque así está. No voy a decir que ha diseñado, pero así ocurre en este mundo, desde el pecado de Adán y Eva. Y eso es una verdad para ti y para mí. Y la única forma es toma las armas. Solo quiero mirar y terminamos con esto. Toma las armas de Dios. 3 características tienen estas armas. No las vamos a estudiar porque no alcanzamos, pero me llama la atención 3 cosas de estas armas. Número 1, dice allí, después de describir las armas, dice: por tanto, defiendan su posición, pónganse en el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la paz, en fin. Y dice al final: pónganse el casco de la salvación y cojan la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Me llama la atención que la oración es la misma guerra y hay que orar en 3 formas. Dice: oren en el Espíritu. Número 2, oren estando alerta. Y número 3, sean persistentes. Solamente no tenemos tiempo, pero para decir, orar en el Espíritu. Cuando usted escucha oren en el Espíritu, usted tiene que acordarse de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice: orando en el Espíritu con gemidos indecibles. ¿Sí sabe qué son gemidos indecibles? Yo recuerdo de un hombre que estaba comentando de su pasado en una olla, y él decía que salían gemidos. Yo le digo siempre: ¿cómo eran esos gemidos? Y me decía: porque yo recibí a Dios, me decía, yo recibí al Señor. Y yo recibí al Señor, pero como que no fui muy consciente ese día que lo recibí. Pero cuando ya estuve encarcelado en esa olla, mi espíritu gemía y hacía y gritaba, pero yo no sabía por qué. Pero estaba orando en el Espíritu hasta que Dios lo libertó. Orar en el Espíritu es orar con gemidos indecibles, o sea que no se entiende. Romanos capítulo 8. Y usted también tiene que acordarse de 1 Corintios 14. Oraré en el Espíritu, en lenguas, y oraré con el entendimiento en mi idioma natal. En el Espíritu es orar en lenguas o gemidos o con ardor y pasión, con lágrimas. Así es que derrotamos a Satanás. ¿Te acuerdas del testimonio que nos dio la doctora Mónica y el doctor Diego? ¿Cómo oraban por sus milagros? Con lágrimas, con pasión, con gemidos, con lenguas, con bravura. Es que no son oraciones a huepanela. Si yo voy a orar por mi casa, por mi futuro, hombre, yo debo orar con toda. Si es por un hijo, es con toda. Que le robaron el marido, vaya y cásquele. No, pues no le vaya a cascar a la otra muchacha, cásquele al diablo, pero con gemidos. Clame al Señor por su hogar, por su casa, por lo que Dios le ha dado. El enemigo viene a despojarlo a usted, y es una fuerza que está operando en este momento. Así que despiértate y no te duermas. Dile a la persona: despiértate, no te duermas. Te pueden robar, le pueden robar el tapabocas en cualquier momento, no se da cuenta. No, es que hay gente que le roban las medias sin quitarle los zapatos. Eso es algo increíble. Hay gente vivísima. No se deje. Otra palabra que me llama la atención allí es la palabra alerta. No sé si la leyó usted. Dice que tenemos que estar alerta. Dice así:
dice que tenemos que orar, dice, vuelvo a repetir, oren en el Espíritu en todo momento, es el versículo 18. Y en toda ocasión, manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones. Esa palabra alerta no es la palabra alerta, ¿sí lo sabía? Hay que leerla en el griego, pero aquí para no que ay, que cómo sabe de griego. Yo sé que ustedes son más expertos en el griego, porque de griego pocón, pero uno mira el diccionario y se da cuenta que no es la palabra alerta. Ahí dice ahí que tienen que orar despiertos, es la palabra que usa. La palabra que usa para mirarla en el griego es la palabra agrupneo, y agrupneo quiere decir despierto. O sea que uno acá lo que está diciendo es: no se duerma, ore, vigile, esté atento, con los ojos abiertos, entienda la realidad espiritual de sus hijos, de su casa, de su país, de su nación. Entiéndala, no se duerma, no sea una marmota dormilona. Entienda este mundo y hay que estar alerta. Eso quiere decir que ore, que esté despierto para orar. Y si usted se da cuenta, esta palabra, ya se la dije, agrupneo, está siempre que Jesús habla de velar, usted encuentra enseguida la palabra y, velad y ¿qué? Y orar. Orar quiere decir vigilen, estén en vigilia, estén despiertos, no se duerman, oren. Eso es lo que está diciendo Dios. No sé si me hago entender. Estamos haciendo vigilias en la iglesia. Mi hermano, cada guerrero que está allí vigilando es un comandante de Dios allí y está en su puesto de guerra. Así que yo no sé si le vamos a nombrar puesto de guerra número 1, 10 de la noche, puesto de guerra número 2, 12 de la noche, puesto de guerra número 3, 2 de la mañana. ¿En qué puesto de guerra vas a estar tú? Por lo menos una vez al mes que tú estés en guerra. Y de verdad que estamos orando por esta nación. Yo me pongo a mirar esa lista. Estábamos orando con los hombres esta madrugada pasada, y qué bendición. ¿Sí ha visto la lista por la que estamos orando? Cuando oramos por el país, por ejemplo, ahí dice contra violencia, corrupción política, ideologías marxistas, narcotráfico, aborto, bueno, todo lo que, la desgracia que tenemos por nuestra juventud. Pero también en la otra lista, que es por nuestras necesidades internas, oramos por nuestra familia, por los hijos, por los matrimonios, por la iglesia, por milagros, por dones. ¿Usted cree que es importante eso? Se va a hacer lo que usted diga, porque usted es un embajador de Dios. Usted tiene armas poderosas, y si usted ata la boca del diablo, el diablo se va a callar. Si usted echa fuera al diablo, el diablo se va a ir. Pero tiene que hacerlo, tiene que gemirlo, tiene que anunciarlo, gritarlo, ordenarlo, suplicarlo a Dios. Es un guerrero, hágalo. Nadie más tiene ese poder, nadie más. Es una guerra verdadera. Estuve pensando los chicos que vinieron hace 8 días, cómo oraron por su pastor, el pastor Juan Marcos, nuestro pastor. Hicieron una cadena de oración. La iglesia no se durmió, y el hombre se levantó de la muerte, porque es que estaba más muerto que vivo. Y así este COVID, algo nos dejó este COVID, que hay unos espíritus de muerte que vienen como la sombra, pero cuando alguien se levantaba, se retrocedía. Y yo sé que otras personas fallecieron en el Señor, porque Dios también tenía determinado ese momento para ellas. Pero mi hermano, si no tiene el momento determinado para que muera y muere, yo también tengo velas en el asunto. Fui muy negligente, y la idea es que yo me pare a hacer que la obra de Dios brille en mi vida, en mi futuro. ¿Estás orando por tu futuro, por tus decisiones? Te animo a que seas un guerrero de oración. Te animo que no seas una marmota durmiente. Dile a la persona: no vayas a ser una marmota durmiente. Bueno, muy bien. Yo quiero que oremos. Y mire, yo veo que Dios va a hacer milagros. Va a hacer milagros. Este es el momento de los milagros. Yo creo que Colombia va a vivir momentos en que su iglesia va a crecer, y se van a avergonzar los que son tan ateos. No, el orgullo intelectual, pura fantasía. Eso que oren las abuelitas. Yo soy un tipo muy ocupado, pisco importante.
Que oren los niños, que ellos creen en esos cuentos de la Biblia. Mire por lo que estamos orando: orgullo intelectual, arrogancia intelectual, rebeldía, testarudez, terquedad, ceguera espiritual. Nos inclinamos ante el Creador de los cielos y de la tierra. Nos inclinamos ante Dios y vamos a ver su victoria. Vamos a ver la bendición de Dios. Vamos a ver que Dios puede traer vida donde antes había muerte, y Dios puede traer orden donde antes había caos, y Dios puede dar luz y visión donde antes había confusión. Dios es un Dios de nuevas cosas, porque hay gente que va a orar. Hay gente que va a orar. Y te animo. Puede ser que tú nos acompañes. Dentro de 8 días está el grupo, las ATVs y el grupo familias. Me dijeron que había de los líderes de familias. Aquí veo a Ricardo y a Jorge, ¿no? No sé si hay alguien más de grupo de familias, matrimonios, padres para toda la vida. Bueno, está Juanito. Bien. Entonces nos vemos esta madrugada ya. Madrugadores, una vez al mes, guerreros, una iglesia que despertó en medio de la pandemia. Una iglesia que va a ver que esta ciudad va a ser transformada, que esta nación va a ser transformada. Mi hermano, lo entendieron países como Estados Unidos. Cuando fue fundada esa nación, lo primero que hicieron esos hombres fueron arrodillarse en un día de ayuno y oración. Puedes ver ahí en Google, George Washington y todos los grandes próceres de Estados Unidos, de rodillas, gimiendo a Dios por la nación que se estaba fundando. ¿Has visto alguna vez a nuestro Congreso de rodillas? ¿Alguna vez? ¿Un presidente de rodillas? Se jura aquí en la posesión, en la Biblia, de un presidente piadoso que hayamos tenido. ¿Cuál presidente piadoso? Presidentes que se posesionan frente a brujos. Eso es lo que hemos tenido. Estados Unidos ha tenido un legado. Por eso es que llegó allá. Por eso. Porque hubo gente que oró. Hubo gente, aún sus gobernantes lo supieron y oraron. Nosotros no hemos sido esa nación, pero la vamos a hacer. Así que te animo a que seas un guerrero de oración. Yo te invito a que te coloques de pie. Y yo quiero hacer 2 cosas. Yo quiero orar al Señor para que Dios nos despierte y nos llene del Espíritu Santo. ¿Le parece? Y si estás orando por algo, dile al Señor: Señor, lléname del Espíritu Santo. Hazme un embajador tuyo. Hazme un embajador. Señor, dame una nueva actitud, identidad, misión. Dame tu Espíritu. Gracias, Señor. La oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no